Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy amable. Bueno, primero que nada agradecer por permitirme estar aquí con ustedes, compartir un poco la información que vamos a discutir. Ahora yo vengo en representación del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vengo primero a conversar un poco sobre el impacto de la enfermedad en los pacientes, en nosotros, el impacto de la enfermedad en los costos que hay y un poco también presentarles lo que estamos trabajando en el instituto. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que quiero que todos hagan es que se imaginen dos cuadros, ¿no? El primero, una madre con sus hijos que está en el parque jugando con ellos, divirtiéndose, pasándola bien, y un segundo cuadro, la misma madre que está en una silla de ruedas y que los hijos están dedicados a atenderla. Pues estas dos caras en esta moneda es lo que es esclerosis múltiple. Uno puede pasar de un lado al otro en cuestión de poco tiempo. Y la responsabilidad que tenemos los médicos, el Estado, la sociedad, es hacer que nuestros pacientes no lleguen a esta segunda cara, sino poder intervenir de manera oportuna, temprana, para que no llegue a pasar esto. Y eso es lo que se ha demostrado con esto que se llama oportunidad de tratamiento. Se ha demostrado que si nosotros tenemos un diagnóstico temprano, si nosotros intervenimos tempranamente en nuestros pacientes, vamos a lograr que ellos no se discapaciten, que no llegue esta madre a estar en silla de ruedas y cambiar el rol de los hijos. Los hijos en este momento, cuando pasa esto, cambian su rol. Ya no van a dedicarse a jugar, sino van a tener que atender a su madre. Lo mismo el esposo, ¿no? Hablando de la mujer, el rol de la pareja, el bienestar, del cuidado de los niños va a cambiar. La madre va a ser más dependiente y el rol va a ir al padre, por ejemplo, y viceversa cuando el padre es el afectado. Entonces, si nosotros intervenimos temprano en la enfermedad, apenas la diagnostiquemos, vamos a evitar que nuestros pacientes se discapaciten y vamos a darles más chance de que tengan una vida normal. La siguiente, por favor. Y la enfermedad tiene muchas caras, eso es verdad. Cuando nosotros empezamos la enfermedad, la evolución de la enfermedad puede ser muy variable. Pueden pasar muchos años hasta que comienza a haber cierta discapacidad en los pacientes, o puede pasar poco tiempo y el paciente comienza a discapacitarse. Esta gráfica nos muestra lo mismo. Una vez que empieza la enfermedad puede ser muy rápida, llegar a una discapacidad rápida y luego empezar una fase degenerativa, o puede ser muy lenta hasta llegar a esa discapacidad y empezar la fase degenerativa. ¿Qué nos muestra esto? Que la primera etapa, la primera fase de la enfermedad hasta llegar a cierto grado de discapacidad puede ser variable y es donde nosotros podemos intervenir. Si nosotros a este paciente que está aquí en la primera línea cambiamos su patrón inflamatorio, modificamos su respuesta inmunológica, vamos a hacer que su comportamiento sea como el del último. Esto quiere decir que no se va a discapacitar rápidamente, vamos a tenerlo funcionalmente más tiempo, y ese debería ser nuestro objetivo, ese debería ser el objetivo del Estado, ¿no? Pero lamentablemente tenemos muchas brechas para poder cumplir estos objetivos. Primero, desde el pregrado, prácticamente, e incluso en nuestra formación neurológica, nuestra formación en este tipo de enfermedades no es de la mejor. Primero por desconocimiento, porque hay pocos recursos para hacer diagnósticos, son enfermedades lamentablemente costosas, que se necesita mucho recurso para poder llegar a los diagnósticos. Entonces la formación que tenemos que hacer es una formación que muchas veces tenemos que llevarla fuera del país, hacer capacitaciones fuera, y todos los que hemos trabajado y trabajamos en el Estado sabemos que para hacer un trámite en el Estado de permiso por licencia es tedioso y muchas veces no nos los dan. Entonces tenemos ahí una brecha. Luego tenemos una segunda brecha que es terapéutica, en la cual nosotros sabemos lo que nuestro paciente necesita, pero no podemos intervenir porque lamentablemente en las instituciones no tenemos los recursos para poder tener todos los medicamentos disponibles. Eso tendría que haber una participación más activa del Estado para ver, como dijo el doctor Vizcarra, ¿no? Negociar con la industria y ver la forma de que haya un acceso más universal.
Tercera brecha, nuestro país es un país de una geografía muy diversa. Si a un paciente, como dijo el congresista, en San Martín le da esta enfermedad, tiene que trasladarse a otra ciudad, y esta otra ciudad, que puede ser, no sé, Chiclayo, Trujillo, en fin, tampoco van a tener los recursos para hacerlo, tienen que venir a Lima. ¿Qué implica eso para el paciente? Gastos. Todo es gasto. Y entonces el gasto que debía tener el Estado se traslada a un gasto que tiene que tener el paciente, que genera una brecha, porque el paciente, al ser una persona de recursos pobres o de pocos recursos, no va a trasladarse, no va a poder seguir el tratamiento que requiere, ¿no? Entonces hay múltiples brechas que tenemos en el momento cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en el tratamiento de estos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, y los tratamientos han ido modificándose en el curso de los años, ¿no? Pasaron desde tratamientos que fueron muy anecdóticos. El primer tratamiento aprobado para esclerosis múltiple fueron los interferones beta, que no fueron diseñados para esclerosis múltiple, se diseñaron para procesos virales. Y lo que se vio es que a estos que se les daba desarrollaban menos esclerosis múltiple, y luego se comenzó a investigar en esto. Acetato de glatiramer, que es un copolímero, una molécula, no fue diseñado tampoco para esclerosis múltiple, también fue algo anecdótico cuando se desarrolló. Era un medicamento que se usaba en ratones para inducir esclerosis múltiple, pero que se veía que no se inducía y al contrario se protegía, y luego se comenzó a estudiar como tratamiento. Hemos pasado de eso en la década de los 90 a medicamentos que ahora son diseñados exclusivamente para la enfermedad, que tienen blancos terapéuticos muy estratégicos. El primero de ellos, natalizumab, el primer anticuerpo monoclonal para la enfermedad, que está dirigido contra una molécula en la barrera hematoencefálica, que es la que separa la sangre del cerebro, la tapa para que las células no pasen y no generen daño en el cerebro. Y las diferentes otras moléculas que poco a poco se han ido diseñando una vez que se ha ido conociendo cada vez más la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Como fingolimod y flunomida. Entonces, en el momento tenemos más de 12 moléculas que pueden usarse para el tratamiento, pero en el Estado solo tenemos una o dos que podemos disponer. Entonces nos crea una brecha muy grande, ¿no? El siguiente, por favor. Lo ideal sería, pues, nosotros tener medicamentos que estén en esta casilla, ¿no? Muy efectivas y muy seguras, pero no existen medicamentos de esta naturaleza. Tenemos medicamentos que son muy efectivas, pero con una seguridad no tan buena, lo que requiere que tengamos un programa de control con nuestros pacientes, hacerles un seguimiento continuo, exámenes permanentes para ver que los efectos del medicamento estén controlados y no se vaya a desarrollar alguna otra cosa. Entonces, esto es algo también bien importante. La efectividad y la seguridad de los medicamentos no es lo óptimo, pero tenemos medicamentos muy efectivos que nos dan pie a que tengamos que hacer un seguimiento más continuo de los pacientes. La siguiente, por favor. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene muchas caras, y el impacto que tiene en la persona, en la familia, socialmente y en el Estado es muy grande. Pues da, como dijo el doctor Vizcarra, síntomas de cualquier tipo, y tiene un impacto muy grande en la vida familiar, como la imagen que les mostré solamente, ¿no? Que los hijos tienen que encargarse de cuidar de la madre ya no va a poder compartir con ellos igual que antes. La esclerosis múltiple aumenta la tasa de divorcios, más personas se divorcian cuando uno de la pareja tiene esclerosis múltiple. Tiene un impacto en la vida social. Si yo me veo con alguna limitación, no puedo caminar bien, no puedo correr, no voy a hacer actividad física, voy a dejar de salir a correr como lo hago todos los días, voy a dejar de salir con mis amigos, no voy a compartir, no voy a ir al cine. Tiene un impacto grande en la vida social. Tiene un impacto en la vida laboral. Si tengo esta enfermedad, tengo más chance de ausentarme al trabajo producto de algún descanso médico o de sentirme mal algún día. La enfermedad es un poco invisible. Uno lo ve a la persona y lo ve normal, puede hacer todo, pero no sabe lo que lleva por dentro.
y la moneda puede cambiar de la noche a la mañana, estar completamente bien a estar muy mal. Entonces, este impacto es muy grande. Siguiente, por favor. Entonces, estas enfermedades en general van a tener diferentes efectos sobre el bienestar de la persona, ¿no? Van a tener efectos directos sobre la salud y reducción de la calidad de vida, como lo mostró el doctor Vizcarra, ¿no? El paciente comienza a tener diferentes síntomas, comienza a tener fatiga, deja de hacer, impacta en su calidad de vida. Va a tener efectos sobre la utilización de recursos que están destinados a prevenir y tratar la enfermedad. Yo, como a todos ustedes, yo creo que a nadie le gusta ir al médico, ni a mí. Cuando yo me enfermo, prefiero no ir al médico, tomo algo y es lo de nosotros. Pero estos pacientes tienen que ir a consultas permanentemente. ¿Qué implica esto? Más costos en la utilización de recursos. Necesitan hospitalizarse más frecuentemente, necesitan tratamientos endovenosos. Todo esto se traslada en un costo. Y tenemos también efectos indirectos sobre la capacidad reproductiva, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la economía y la salud, vamos a tener dos aproximaciones. Una que es la de costos de la enfermedad, en la cual no importa el resultado de la intervención para el tratamiento de la enfermedad, y otra que es la evaluación económica o costo-efectividad, en la cual sí es muy importante la intervención que se va a hacer. La siguiente, y entonces tenemos, para la estimación de estos costos, nosotros tenemos que ver fundamentalmente tres elementos. Tenemos que ver costos directos, que son los recursos destinados a prevenir, detectar y tratar las enfermedades, las citas médicas, las hospitalizaciones, ¿no? Los exámenes que vamos a ir utilizando y el tratamiento que debemos de usar. Tenemos costos indirectos que están relacionados con las pérdidas de productividad. Pues el paciente va a dejar de trabajar por un descanso médico, eso es un costo, implica pérdida de dinero para el propio paciente, ¿no? Y también tenemos costos psicológicos, costos intangibles, que son efectos en el estado de bienestar de nuestro paciente, la incapacidad, por ejemplo. Es lo que vemos nosotros ahora con todos nuestros pacientes que quieren llegar al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vemos que Ancash está cerrado. ¿Qué tienen que hacer? Caminar Ancash. ¿Qué implica eso? Bueno, sabemos cómo es Barrios Altos, mayor riesgo a que puedan tener un asalto o cualquier cosa. Y un paciente que esté en silla de ruedas, ¿cómo camina Ancash? No hay acceso. Es algo que tenemos que tener la capacidad de medirlo, de ver y de cuantificar qué impacto tiene eso en los costos para el Estado.